Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da, porque mientras Él nos lo permita, estaremos hablando de su poderosa palabra. Y es algo muy importante. Tenemos una comunicación, los hermanos, con la palabra. El Espíritu nos comunica y así nosotros podemos, aún sin vernos, entender que ya nos conocemos. Bien, bendito sea el nombre del Señor, alabanza sea al Dios de los cielos. Hoy tenemos un tema que tiene que ver, un tema muy importante, que tiene que ver con la unción. Vamos a conocer un poco de la unción, según el Señor me permite dar a entender este punto. Pero preste mucha atención, que si usted no conocía, hoy va a conocer algo más. Y si ya conoce, mejor es. Entonces, oremos para que los que no tengan la unción puedan recibirla. Esto está en el libro de Juan, en la primera epístola, capítulo 2, versículo 27. Y dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no mentirá. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor, esperando que el Espíritu Santo, como siempre, nos dé este entendimiento, y que al hablar de la unción caiga sobre usted, que usted sienta, porque esto no es mentira. En los estudios sentimos, cuando estamos predicando sentimos la unción. Todo aquel que tiene la unción siente, porque hay una comunicación a través de la palabra, a través del Espíritu. Eso es algo verdadero, porque ya no miente, dice la Biblia. Bien, vamos a conocer un poco de la unción, pero vamos a memorizar un poco. En el pasado, cuando en Israel se iba a poner un rey, se iba a ungir un rey, a este rey se le ungía con aceite. A David, Samuel lo ungió con aceite, un aceite que se le presentaba al Señor. Esto venía del tiempo de Moisés, el aceite de la unción. Entonces ya cuando ungían a esta persona, entonces ya el Espíritu venía sobre él, porque ya estaba constituido para rey. Por eso a David se le ungió y luego él fue rey, porque ya era una manera que Dios tenía para en aquello tiempo, en el tiempo de la ley. Ahora Dios lo hace de la siguiente manera. Ahora Dios unge por su Espíritu Santo. Él unge por su Espíritu. Y así nosotros ya somos ungidos. Pero ¿a quién Él unge? Él unge a aquel que Él ha constituido para una posición. Esto lo hace el Espíritu Él mismo. Lo unge como pastor, como evangelista, como maestro. El ministerio según Dios determine. Entonces Dios unge. El Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces nos dice que Dios añada, aleluya, entendimiento a nuestra mente en lo que estamos haciendo. Entonces dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Aquí vemos que la unción nosotros la recibimos de Él. ¿De quién? Del Señor Jesús. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Y la unción dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no mentirá según ella. Ok, ahora vamos a entender qué es la unción en sí. Vamos a seguir desarrollando. Es un derramamiento, es como un derramamiento de su Espíritu en nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y permanece en nosotros, en nuestro ser completo, reposa sobre nosotros.
La unción opera en nosotros como un protector interno o una cobertura sobre nosotros para enseñarnos, actuando en nuestro corazón y mente, en nuestro entendimiento, y nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras, revelándola a nuestro entendimiento para entenderla y para entender los misterios, la sabiduría, la ciencia, para cumplir con los mandamientos del Señor. También tenemos que entender, esa unción estuvo en Cristo. Ahora Dios, por la fe en Cristo Jesús, nos la ha depositado a nosotros, aquellos que hemos tenido la dicha de recibirla. Una persona que ha nacido de nuevo. Entonces el mismo Espíritu reparte, porque el mismo Espíritu es que lo hace. Y también ella nos ayuda a estar limpio. Purifica nuestro cuerpo espiritual. El templo de Dios lo purifica. Deshaciendo las obras muertas, las obras carnales, en diferentes partes de nuestro cuerpo, las impiedades y la tiniebla que se alojan. Esta unción debemos de entender que no todo el mundo la recibe, vuelvo y repito, porque es algo que viene de parte de Dios. A quienes, es como en aquellos tiempos, si David era el que iba a ser rey, Dios no ungía a dos, sino a David. Entonces, hoy en día, Dios no unge a 4 o a 5. No, Dios unge al que Él considere que va a hacer lo que Él diga. Entonces, la unción a través del Espíritu viene. ¿Pero cómo viene? Para que una persona sea ungido por el Espíritu Santo, primero es la voluntad de Dios y luego hay que seguir el patrón que dice Romanos capítulo 12. Dice: glorificado sea el nombre del Señor, el deber cristiano. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando cumplimos con este rol, por eso muchas personas no pueden recibir la unción, porque no han querido completar y no pueden ni siquiera enseñar esto, porque no tienen la prueba, saben conscientemente. Hay muchos líderes falsos que no pueden hablar de unción, no tienen palabra santa, no tienen palabra viva, no están constituidos y por eso lamentablemente los ministerios carecen de poder, carecen de una verdadera profundidad. Y Dios deja a todo el mundo quieto porque al fin y al cabo Él va a juzgar a aquellos que han profanado el ministerio que Él ha establecido. Entonces, usted que ha recibido esto, debe de entender cuál es su posición. Yo no la sé, pero Dios la sabe. Pero la unción tiene un trabajo que es enseñarnos. ¿Por qué Dios estableció la unción? Vamos a ver. Porque hay algo que en el libro de San Juan nos dice, que el Señor es quien nos enseñará. Él nos enseñará. A través de su espíritu, por la unción, nosotros podemos recibir una sana doctrina, no con apostasía ni herejía. Por eso la herejía está azotando y la apostasía, ya que esto no se puede ver físicamente, sino espiritualmente. Entonces hay personas que saben engañar y no ser notados. Y pueden hablar palabras infladas y nadie se da cuenta. Pero si usted tiene la unción misma te va a dar a conocer quién está enseñando apostasía, quién está infiltrando herejía. Entonces usted podrá orar y Dios a su tiempo obrará. Porque no se puede acusar directamente a nadie, porque no es lo que Dios quiere. Él no quiere que nosotros, dice que el siervo del Señor no puede ser contencioso. Cuando tenemos contenciones, entonces lo dañamos.
Y eso Dios no lo quiere. Es algo sagrado, es algo divino, la unción de Dios. Y por eso tenemos que entender que es algo que Dios lo da a quien Él quiere. Es Dios y lo hace como Él quiera. Por eso tenemos que entender claramente las cosas del reino. Estos son de los misterios de Dios. Y Dios, aleluya, lo suministra Él mismo a través de su Santo Espíritu para que todo marche de acuerdo a Él. Por eso Él dice en el libro de San Juan capítulo 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí vemos que Él anuncia esto. El Espíritu todavía no había venido porque Él estaba aquí. Y luego que Él ya decide marcharse, sabemos ya que Él le dijo a los discípulos que no lo dejaría huérfano, sino que enviaría al Consolador. Hoy el Consolador está repartiendo unción, repartiendo dones, repartiendo todo lo que Dios ha establecido, llenando, armando al pueblo de Dios. El ministerio completo. Él mismo constituyó evangelistas, maestros, pastores, profetas. Y así sucesivamente es que Dios lo hace. Para que nosotros entendamos que todo es un orden en Dios. Cuando llegue la hora, aquellos que no clasificaron por alguna razón, entonces vendrá la hora que Dios le dirá lo siguiente. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 28, escuche lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí vemos dónde que vienen los problemas. Y nos dice claro dónde el Espíritu Santo os ha puesto. Esto lo decía Pablo, dando a entender lo que iba a suceder, y esto sucede hoy. Hombre que sin la aprobación de Dios han ganado, porque todo es por el dinero, buscan fama, fortuna, y entienden que Dios parece que necesita ayuda y hacen las cosas como entienden. Pero usted que ha escuchado, Dios ha permitido que usted escuche, para que usted ore. Y si no tiene la unción, entonces tiene que orar y presentar su cuerpo en sacrificio para matar la carne, para que Dios deposite la unción que pudre los yugos, que protege, que nos enseña, que nos capacita. Y esto proviene del Espíritu Santo para aquellos que aman al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es el trabajo de la unción, conociendo más. Sabemos que Dios tiene mucho más en su palabra, pero esta es la parte de la unción, disfrútela, y si tiene la unción, glorifiquemos a Dios, y aquellos que no la tengan, que la pidan en oración, en sacrificio, y Dios, conforme a su voluntad, le dará, porque es una alma, una de las almas espirituales es la unción para combatir, recuerde bien,
la apostasía y la herejía que existe, porque cuando hay una apostasía o herejía, esto lleva a la persona a la condenación, porque son personas que saben extraviar al otro de la fe, y usted no se da cuenta porque no tiene un detector espiritual para poder discernir el engaño del diablo que viene por la palabra, de alguien que ni siquiera conoce a Dios, ni siquiera conoce a Jesús, y tampoco tiene el Espíritu. Nada, Dios le bendiga. Es la parte que Dios ha dado en este momento, creyendo que son trabajos que van a dar su fruto a su tiempo. Pero lo hacemos con tiempo hasta que Dios determine que nos detengamos o que sigamos. Así es esto, porque Él es el dueño de este negocio. En el nombre de Jesús, amén. Si Dios lo permite, nos vemos en el próximo trabajo bíblico que seguimos haciendo como Dios lo ha establecido. Amén y amén.